Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo aquí desde Iquique. Ahora que son exactamente las 11 de la mañana casi, con un minuto. Bueno, en realidad es un tiempo genial para nosotros poder compartir. Y tal como ustedes podían escuchar, Dios es maravilloso y hay cosas que Él está haciendo. No sé de dónde estén, en este momento no puedo ver exactamente, pero quiero mandarles un fuerte abrazo. Eh, Y en realidad es un tiempo genial porque nosotros, los cristianos, reconocemos la necesidad de ser instruidos por la palabra de Dios. Y en realidad es muy interesante este punto que hay mucha gente que considera, y algunas personas incluso pueden haber pensado, que el estar quizás sintonizando desde la casa va a ser algo más sencillo. Y es bien importante este punto, porque al final la, el mantenernos en Cristo, el mantenernos en el cuerpo, es algo que es diario, no algo solamente el domingo. Hay gente que quizás, eh, lamentablemente hay cristianos que pueden pensar que congregarse no es importante. Entonces también incluso ver un estudio desde online, un estudio en vivo también quizás tampoco lo va a hacer porque si bien pueden tener muchos problemas para ir a la iglesia de forma física, pero también quizás tienen problemas para solamente conectarse y aquí eso te está demostrando que la fe no es algo y que esta vida que nosotros tenemos no es algo en base a la comodidad y a las posibilidades, sino que es algo espiritual. El solo hecho de que ustedes estén conectados, que yo pueda estar acá con ustedes, es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, que nos ayuda y nos da la fuerza para mantenernos en la fe. Así que quiero mandarle un saludo a cada uno de los que se han conectado y quizás también a aquellos que están conectándose quizás de curiosidad o quizás llegaron acá porque alguien te compartió el link o lo que sea. Bueno, mira, Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios que tiene un plan perfecto y dentro de su perfecto plan está que puedas acompañarnos. Así que vamos a orar y vamos a comenzar el estudio bíblico. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos venir a congregarnos, Señor, porque eres un Dios maravilloso, Señor, porque en realidad tú nos muestras en tu palabra cómo, Señor, quieres que sepamos de ti, Señor. Padre, y te pedimos en este momento por nosotros, Señor. Probablemente llegamos acá en medio de luchas, de batallas, de miedos, de angustias, inseguridades, depresión, problemas domésticos, quizás también eh, en medio hay también, Señor, agresiones intrafamiliares, ira, hay descontrol, Señor, alcoholismo, Padre, sea lo que sea, Señor. Sabemos, por lo que nos dice tu palabra, que tú recibes, Señor. Tú recibes, Señor. Así que, Padre, venimos delante de ti en nuestras condiciones, Señor, tal como estemos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y necesitamos, Señor, que te nos reveles, Señor. Padre, te pido en especial por aquellos que no te conocen, para que ellos puedan conocerte, Señor, y por nosotros, Señor, que ya te servimos, Señor. Anímanos, afírmanos, Señor, sobre todo el día de hoy con lo que vamos a estudiar. Gracias por tu estudio del libro de Corintios, Señor. En tu nombre, amén. Ya, si tienen su Biblia, entonces acompáñenme a Segunda de Corintios. Y contexto. Pablo escribe esta carta a una iglesia que en su mayoría era una iglesia que despreciaban a Pablo, consideraban Pablo el apóstol, el escritor de esta carta, Pablo el fundador de la iglesia de Corinto, consideraban prácticamente que Pablo no era digno de ser apóstol, que él en realidad tenía deseos ocultos porque él les había prometido ir, pero no había ido. Entonces Pablo ha estado desarrollando en 1 y 2 Corintios un montón de cosas. La iglesia de Corinto era una iglesia muy complicada, tenía muchos problemas, había pecado, eh, había desorden, había un montón de cosas. Ahora, cuando hablo de desorden, hablo de cosas pecaminosas. Estoy hablando de que, por ejemplo, en las reuniones para ellos compartían la cena, ellos en vez de compartirla, de esperar que los demás llegaran, de tener un tiempo en el Señor, era un tiempo para ellos para ser glotones y para emborracharse. Entonces, en realidad era una locura. Y Pablo tiene que enfrentar estas cosas difíciles a través de esta carta. Y hemos estado viendo cómo Pablo ha estado desarrollando en 2 Corintios todo lo que tiene que ver con la perspectiva correcta de nuestro servicio a Dios. La vez pasada vimos lo que era el agradar a Dios. Y Pablo lo encerraba dentro del agradar a Dios de cómo él
de cómo él servía a Dios, a los corintios, y estaba agradando a Dios. De eso se trata. Resulta que el día de hoy uno se podría preguntar, bueno, ¿cuáles podrían ser las motivaciones correctas que debería tener alguien que sirve a Dios? ¿O cuáles deberían ser quizás los requisitos? Los corintios, influenciados por la cultura helenista, más de la cultura helena, mejor dicho, más considerando también lo que se tiene el día de hoy por líder. El día de hoy, ¿qué se entiende por líder? Muchos han desarrollado, han hablado de este punto, algunos hacen una diferencia entre el líder y el jefe, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto de por lo menos dos cosas importantes en el liderazgo. Dos cosas importantes. Ahora, quizás tú estás escuchando esto y tú dices, bueno, esto no es para mí porque yo no soy líder. Ojo con esto, porque la Biblia nos muestra que todos los hijos de Dios, todos, por el solo hecho de conocer la verdad, estamos llamados a liderar, de cierta forma. Ahora, cada uno va a tener que cumplir su rol, el líder del hogar, ¿cachai? Pero, por ejemplo, veamos en algo tan increíble como, y lo estamos estudiando los días miércoles con Proverbios, veamos el tema de los padres. Ambos están llamados a liderar a los hijos, ambos. Ahora, la Biblia nos muestra el rol del hombre, que es el líder del hogar, y que debe ser el líder del hogar, pero, ojo, con el sentido del liderazgo bíblico, no el sentido machista o el sentido pecaminoso, porque al final el pecado es la distorsión del ideal de Dios. El pecado es ir en contra del ideal de Dios. Y el machismo es pecaminoso y el feminismo es pecaminoso. Ambos son una distorsión del diseño de Dios. Dios creó a la familia como un núcleo que puede coexistir totalmente guiado por Dios. Ahora, cada uno va a tener que ejercer ciertos roles, pero es importante que comprendamos que estos roles no te los va a enseñar la sociedad, esto te los enseña Dios, porque no solamente son roles de forma teórica, sino que tiene que ver con la actitud del corazón. Y el corazón, la Biblia lo dice, en realidad ningún ser humano puede cambiar el corazón. Por eso es necesario la guía del Espíritu Santo, porque además de saberlo, yo necesito que el Espíritu esté trabajando en mí. Entonces, mira, vamos a Corintios, porque Pablo va a tocar este tema. Los corintios estaban despreciando a Pablo, lamentablemente. Y mira, acompáñame con tu Biblia a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Vamos a leer, la vez pasada quedamos en el versículo 11. Hoy día vamos a estudiar solamente del versículo 12 al 15. Mira lo que dice el 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos, murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, estos son los versículos que vamos a estudiar. Inmediatamente nosotros podemos reconocer aquí dos cosas importantes del liderazgo cristiano, del liderazgo en Cristo. Porque recordemos que los corintios despreciaban a Pablo. Mira lo que dice el versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No nos recomendamos. Pablo está hablando. Es bien importante este punto porque Pablo era abierto al contar sus luchas. Pablo contaba las cosas difíciles que él estaba enfrentando. Pablo contaba las pruebas que él estaba enfrentando. Pablo no escondía la realidad de lo que era su llamado. Pablo lo decía. Entonces Pablo en realidad al estar hablando de sus luchas de forma tan abierta y sus pruebas, no lo hace para poder generar lástima a los corintios, para generar... para manipular a los corintios, para engrandecerse delante de los corintios. Pablo lo está haciendo por lo que muestra, y lee el versículo 12, pero al final dice apariencias y corazón. Dos cosas importantes. Pablo en realidad cuando le está diciendo, si os damos ocasión de gloriaros por nosotros, o sea, Pablo lo que le está diciendo a los corintios es, les estoy dando una oportunidad para que ustedes se alegren y tengan orgullo de mí. Y esto es muy importante, porque fíjate que la Biblia nos dice, por ejemplo, a los hijos que nosotros tenemos que honrar a los padres.
Entonces, en un sentido bien simple, quiere decir que los hijos tenemos que buscar darle alegría a nuestros padres y que ellos sientan, ellos sientan como orgullo porque somos sus hijos, ¿me entiendes? Entonces esto es bien importante porque Pablo le está diciendo a los corintios: yo les estoy dando esa ocasión a ustedes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a Pablo le interesaba esto? Ahora, es bien importante este punto porque en realidad la mayoría de la iglesia de Corintios despreciaban a Pablo, no lo miraban bien, no lo consideraban un apóstol. Entonces es una cuestión muy tremenda, porque en ningún momento los corintios pensaban que las pruebas y las luchas de Pablo eran cosas de orgullo para ellos. Al contrario, es una cosa muy interesante este punto. Ellos pensaban que todas las cosas difíciles que vivía Pablo en realidad eran cosas que evidenciaban de Pablo su poco peso como apóstol. Para ellos las luchas y las pruebas de Pablo y todo lo malo que le pasaba a Pablo en realidad eran motivos para despreciar a Pablo, para decir: mira, esto no es un apóstol, si un apóstol no debería pasar esto. Interesante. En realidad tenían una idea de liderazgo muy distinta a la que Pablo vivía. Pablo, sabiendo esto, recordemos, Pablo es un hombre fuerte, entonces Pablo en estos versículos también está ironizando con ellos porque Pablo sabía que a él él sabía que a él no lo recibían, que él no lo querían en realidad. Entonces Pablo está ironizando con este punto cuando les dice: cuando les cuento mi lucha y pruebas, lo hago para que se sientan orgullo de mí. Sé que les gusta saber esto. Ahora, esto es bien importante porque aquí entonces vemos un principio bien fundamental. Servir a otros también significa eh, darle, darle alegrías, dar motivos de orgullo. Es muy importante este punto porque los hijos tienen muchas veces ese problema, y yo recuerdo cuando estaba sin Cristo, para mí honrar a mis padres era una cuestión como: ¿y por qué? ¿Y por qué? Mira cómo son, mira esto otro, esto otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el modelo bíblico es honrar, quiere decir que yo tengo que considerarlos importantes en mi vida, por lo tanto les tengo que dar alegrías. Aquí ahora lo llevamos al punto del servicio. Aquellos que sirven, entonces, no solamente están sirviendo, sino que además buscan que a quienes se sirve se les den motivos para alabar a Dios. ¿Me entiendes? Y esto es muy importante porque eso quiere decir que te consideras inferior. Y es un problema al día de hoy para la sociedad que vivimos, que los líderes se consideren inferiores a quienes sirven. Fíjate lo que nosotros podemos ver, me lo decía un amigo, un amigo que es pastor ahí en Estados Unidos, me decía, no es como, me decía, mira los liderazgos en Sudamérica, me decía, principalmente en Sudamérica porque se da mucho eso. Vemos líderes en el mundo político, la mayoría de ellos supuestamente sirviendo al pueblo, supuestamente, pero muchos de ellos, imagínense, o sea, recibiendo dinero de prácticamente los impuestos, de lo que a la gente le toman, y muchos de ellos prácticamente tratando a las personas como jefes, como inferiores. Entonces, no estamos diciendo que todos, pero sí la mayoría, muchos, y eso tiene que ver con el concepto del liderazgo. La Biblia nos muestra el liderazgo como un lugar de servir a otros porque se les va a honrar también. O sea, es muy importante ese punto. Y en realidad a Pablo se lo estaban haciendo difícil, porque los corintios lo estaban haciendo muy difícil. Los corintios estaban haciéndole la vida muy difícil a Pablo y estaban haciéndole muy difícil el servir. Entonces Pablo le está diciendo acá en principio: ahora mira lo que dice: para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Y acá hay una gran diferencia entonces entre el liderazgo bíblico y el liderazgo no bíblico. El liderazgo prácticamente no bíblico podríamos decir que es popular en nuestra cultura. Fíjate, quiero que te acuerdes conmigo de algo. Si tú estudias Números capítulo 13, vas a encontrar algo interesante. En Números capítulo 13, Moisés, de entre 2 millones de personas, elige a 12 hombres. Ojo, de entre 2 millones de personas, elige a 12 hombres. Porque tenían que ir a espiar lo que iba a ser la tierra prometida. Ahora,
Punto importante. El primer punto para estos 12 hombres, imagínate la honra que deben haber sentido ellos, de entre 2 millones de personas, haberlos elegido ellos. Imagínate cuando Moisés los llamaba a cada uno y dice, tengo una misión especial, tengo una misión importante, vengan las siguientes personas, imagínate. Y los 2 millones sabiendo que eran esos 12. Esos 12 habían sido elegidos para esa labor. Imagínate la honra. Lamentablemente, aquí vemos un punto, es que la cultura popular en la que vivimos se queda en ese primer punto, en que el liderazgo es una honra. Y estamos de acuerdo, el liderazgo es una honra, pero además tiene otras partes del proceso. El punto en esto es que Moisés los llama y tenían que ir a donde iba a ser la tierra prometida. Y resulta que estos 12 van, y ojo con esto, segundo paso, los 12 se esforzaron. Los 12 fueron, los 12 entraron, los 12 sacaron cosas para mostrar la evidencia de las frutas gigantes que había en ese lugar y mostrarle a la gente del lugar. Los 12 se esforzaron, o sea, el primer punto, los 12 lo cumplieron, que fue recibir la honra. El segundo punto del esfuerzo también lo cumplieron, pero aquí viene otro punto, porque incluso la cultura popular en la que vivimos también consideran el esfuerzo. Pero ahora viene el tercer punto, que es totalmente no reconocido por la cultura en la que vivimos y solamente reconocido por los cristianos, que fue cuando estos 12 llegan al campamento de Israel y la gente empieza a escuchar los reportes. Y ahí vemos un gran problema. En 10 de ellos, y solamente 2 pasan la prueba, por así decirlo. 10 de ellos, habiendo sido honrados y habiéndose esforzado, no mantuvieron la fe. Porque este es el tema, mantener la fe, viendo lo que se viene y viendo las pruebas que hay. Solamente 2 de ellos preservaron la fe. Entonces, el liderazgo bíblico, lo que nosotros podemos considerar es que el liderazgo, si bien es un lugar de honor, de esfuerzo, pero por sobre todo en lo bíblico, no deja que los problemas detengan la obra de Dios. No deja que los problemas detengan la obra de Dios. Estos 10 hombres no solamente estaban diciendo que era imposible entrar, sino que ellos estaban diciendo que ellos no iban a ir, prácticamente. Ellos estaban diciendo que era imposible, y ese imposible significaba no, conmigo no. 2 de ellos decían, cuenten conmigo. Entonces acá vemos algo importante. Mira, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo importante entonces de aquí de los cristianos es que dice que tenemos que gozarnos por padecer lo que Cristo sufrió. Acompáñame de nuevo a 1 de Pedro, si estás ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Es importante este punto porque recuerden que Pedro fue el apóstol que miró desde lejos a Jesucristo cuando estaba siendo injustamente juzgado, y fue quien negó a Jesucristo 3 veces. Ese mismo Pedro, convertido por el Espíritu Santo, transformado totalmente por el Espíritu Santo, mira lo que nos escribe en 1 de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De nuevo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, Pedro está considerando esta vida como un poco de tiempo, y que el padecimiento de esta vida, primero reconoce que va a haber sufrimiento, pero que es poco tiempo. Y que a través de esto, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. 4 cosas importantes. Nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. 4 cosas. El instrumento de Dios. Ahora, para el mundo en el que vivimos, si nosotros volvemos aquí, y es importante, porque Pablo lo está diciendo en el versículo 12, dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y es muy interesante porque, ¿cuáles son las apariencias? En el mundo actual en el que vivimos, el líder debe exhibir medallas. El líder debe exhibir medallas.
Pero para el cristianismo, el liderazgo bíblico, el líder debe exhibir cicatrices, que es muy diferente. Es muy diferente. Tener cicatrices por mantener la fe es algo valioso. Por eso este estudio se llama Cicatrices y Motivación. Para un líder cristiano, tener cicatrices por mantener la fe es algo valioso. Fíjate que esta semana, o en realidad no esta semana, de hace mucho ya tiempo, sabemos que en China los cristianos están siendo perseguidos. Lo sabemos. En China los cristianos están siendo perseguidos. Hace unos días atrás se supo la noticia de que una iglesia estaba teniendo reuniones por Zoom. ¡Pum! De la noche a la mañana cae la policía y se llevan detenidos a los líderes por estar haciendo esas reuniones. Entonces, son tiempos difíciles los que se están viviendo allá, y no solamente ahora, se han estado viviendo siempre. Por eso es importante que nosotros los cristianos miremos el acontecer político, no solamente como algo, y hay un gran problema cuando la gente, los cristianos lamentablemente lo ven como una cosa de conveniencia, me conviene o no me conviene, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. En China se persigue a los cristianos, es así. En países influenciados por la corriente filosófica que toma China, se persigue al cristianismo. Y en este caso, ¡pum!, cayeron sobre los líderes, los llevaron presos, y ahora nosotros, como cristianos, mirando esto desde lejos hasta este momento, ¿qué hacemos nosotros? Admiración también. Admiramos a nuestros hermanos perseguidos. Sus cicatrices para nosotros son un sinónimo en Cristo de belleza. Porque la fe está siendo probada y ellos se mantienen. Entonces, el principio bíblico que vemos acá, que obviamente nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos en China, pero el principio bíblico que nosotros vemos acá es bien importante. Es que las cicatrices de un líder y cuando hablo de cicatrices quiere decir que con heridas que ocurrieron sirviendo a Dios, pero te mantienes en Cristo y esas heridas después sanan. Esas heridas sanan. Entonces, tú me puedes decir, pero es raro esto. Bueno, es la forma de Jesucristo. La forma de Jesús es esta. Es su estilo. Mira, Warren Wiersbe dijo una frase que me gusta mucho. Dice, el sufrimiento viene antes de la gloria. El sufrimiento viene antes de la gloria, así de simple. Piensa en Jesús. Jesús, antes de lo maravilloso que sabemos que ocurrió con la resurrección, tuvo que sufrir. Y acuérdate que Tomás, ¿qué es lo que ve? Las manos traspasadas. Entonces es muy importante ese punto, porque Pablo, si bien a ellos les contaba sus pruebas y luchas, pero el hecho de que les escribiera es porque Pablo estaba manteniendo la fe. O sea, a Pablo lo despreciaban, Pablo estaba viviendo persecución, lo querían matar, estaba teniendo problemas. El solo hecho de que Pablo se sentara y escribiera una carta a los Corintios, lo que está mostrando es que él persevera en la fe. El que él se mantenía. El que él se mantenía en el llamado pese a que era criticado, pese a que era lamentablemente despreciado. Entonces eso, para los cristianos, es algo bello. Esas son las cicatrices. Y recuerden que si bien Pablo está hablando de su liderazgo, pero la Biblia nos llama a todos los cristianos, aquí tenemos que ser líderes. Y acá hay un punto, porque el día de hoy nosotros podemos ver grandes problemas cuando hablamos del tema de la familia, cuando hablamos del tema del acontecer país político, cuando hablamos del tema económico. Nosotros podemos ver que una de las cosas que más se acentúa es que quienes tienen que estar haciendo lo que tienen que hacer no lo están haciendo. No lo están haciendo. Entonces la Biblia nos muestra que es importante que los cristianos podamos liderar en este mundo. La Biblia nos llama a ser sal y luz del mundo. Eso quiere decir, en un sentido, que tenemos que buscar mostrar a Cristo en medio de la sociedad. Y eso significa que nos vamos a negar a ciertas cosas, pero de ahí vamos a ver más adelante de dónde sacamos la fuerza para hacer esto. Porque esto no es algo de lo que nosotros podamos actuar.
no algo que nosotros podamos fingir. Si fingimos nos vamos a cansar. El líder cristiano debe exhibir cicatrices y no confundirse con querer mostrar solo medallas. ¿Pueden haber medallas? Claro que sí. ¿Pueden haber reconocimientos? Claro que sí. Pero las medallas están en segundo lugar. Primero están las cicatrices. Así de simple. Dios puede darnos momentos de honra, pero si estamos en Cristo, entonces tendremos tiempos difíciles también. Los corintios querían un apóstol con medallas. Ellos querían un apóstol con medallas y decir, miren, ese es nuestro apóstol y poder jactarse de a quien tenían como apóstol. Estaban perdidos, no se daban cuenta. Pero tenían un apóstol con muchas cicatrices, que perseveraba en el llamado. Imagínate lo que fue para los corintios haber despreciado a Pablo, haberse arrepentido, se arrepintieron, llegar al cielo y ver la honra que recibe Pablo. Entonces es muy importante ese punto porque nosotros podemos estar muy perdidos cuando no miramos a la gente con los ojos que Dios nos dice que tenemos que mirar y de la forma en la que nosotros tenemos que mirar. Ahora, pueden haber medallas, pero primero las cicatrices y el corazón. Por eso Pablo habla acá de esta diferencia entre, él lo dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. El corazón es lo que Dios ve. Recuerda lo que hizo Dios cuando vio a David y le dice a Samuel, Jehová no mira las apariencias, mira el corazón. Tan simple como eso. Ahora, primer punto entonces, el liderazgo cristiano exhibe cicatrices porque se persevera en la fe, porque sabe que su manera de presentar a Dios y la manera de servir puede mover a otros. ¿Qué es lo que pasó con estos 10? Estos 10 de los 2 espías no consideraron que sus palabras iban a provocar en el pueblo desánimo, iban a provocar en el pueblo incredulidad. Entonces es muy importante que el liderazgo cristiano tome en cuenta lo que se transmite a otros. Por eso no puede haber espacio para el egoísmo y decir, bueno, estos son mis derechos. Eso es egoísmo, estos son mis derechos y esto es así, esto es así, y bla, 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 bla. Ahora, yo estoy compartiendo esto desde el punto de vista de alguien que sigue aprendiendo, ¿me entiendes? Pero estamos viendo lo que dice la Escritura. Y aquí, mira, acompáñame de versículo 3 al 15 porque ahora vamos a ver las motivaciones correctas. Vimos entonces, primer punto, vimos la vida correcta. El líder tiene cicatrices al mantener la fe. Y ahora vamos a las motivaciones. Mira, del 3 al 15 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Importante. Pablo les está diciendo porque si estamos locos. Y esto también es irónico, porque Pablo no era alguien demente. Pablo no era alguien irracional. Pablo no era alguien que divulgaba, divagaba o estaba en la deriva mental. Pablo tampoco era alguien que le gustara sufrir. No. Pero sí los corintios pensaban eso de Pablo. Qué perdido se puede estar cuando no miras a la gente con los ojos que Dios nos dice que tenemos que mirar. Y es muy importante este punto porque dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. O sea, su vida sirviendo a Dios podía ser catalogada una locura, pero Pablo era cuerdo con lo que le decía a los corintios. Pablo, con todas las cosas que le decía a los corintios, con lo que les escribía, eran cosas cuerdas. Por ejemplo, cuando les decía que tenían que cuidar la conciencia de los hermanos que eran más débiles. Era cuerdo con lo que estaba diciendo. Ahora, su forma de servicio, algunos lo iban a considerar una locura, pero lo que él escribía era cuerdo. Entonces es bien importante ese punto, porque el día de hoy nosotros podemos estar muy, pero muy tentados a decir esto muchas veces. Escucha lo que digo y tómalo, pero no tomes como vivo.
Es como, por ejemplo, si un papá le mira a su hijo, le dice, mira, lo que yo digo, eso lo tienes que hacer. Lo que yo hago, no lo tienes que repetir. ¿Cómo? Incongruencia. Lamentablemente somos movidos por esta carne que tenemos a tratar de hacer un liderazgo de esa forma. Hablar bien y decir cosas importantes, pero no vivir como debemos vivir. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. En el caso de Pablo, Pablo decía cosas con cordura y además vivía su llamado. Ahora, no todos están llamados a vivir, no todos están llamados a los mismos llamados en Cristo. Algunos están llamados a ser pastores, algunos están llamados a servir en la alabanza, algunos están llamados a servir en distintas cosas, pero aún así, aunque hayan llamados distintos, todos estamos llamados a servir a Dios. Ahora, cada uno de esos llamados tiene ciertos requisitos. Ahora, tú dices, bueno, que fuerte. Claro, la Biblia te muestra los requisitos para, por ejemplo, ser pastor. Te los muestra, evidentemente. La Biblia te los muestra y te los grafica así, de manera súper directa. Pablo hablando con Timoteo es una de las cosas que más le explica. Pero es importante comprender, entonces, que estos requisitos no tienen que ver con perfección. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en una persona. Con una persona. O sea, una persona que está llamada al liderazgo, entonces está llamada a poder dejar que Dios obre de tal forma en su vida que pueda vivir eso. Porque no solamente tiene que enseñar. Muchos lamentablemente quieren quedarse en el punto de solamente compartir y enseñar. Pero sus vidas, ¿cómo están? ¿Cómo están sus vidas? De hecho, yo creo que el día de hoy, con lo que estamos viviendo, con el COVID-19, es que nuestras familias son más latentes a cómo estamos viviendo. ¿Acaso mis hijos, cómo ven que vivo mi vida? Mi esposa, ¿cómo ve que la vivo? Mi esposo, ¿cómo ve que la vivo? ¿Cómo estoy viviendo esta vida? ¿Cómo estoy viviendo esta crisis? ¿Estoy orando? ¿Estoy leyendo la palabra? ¿Estoy poniendo a Dios? Ojo que no estamos hablando de perfección, vuelvo a insistirlo, pero sí tienen que haber cicatrices. Tienen que haber cicatrices. Y lamentablemente el día de hoy, aunque muchos crean que servir a Cristo desde la casa es más fácil, no, no es así. Porque tenemos un enemigo que es Satanás y va a tratar de llevar a las personas que no conocen a Cristo totalmente al infierno. Porque este es el punto, el solo hecho que la Biblia nos llame sal y luz del mundo quiere decir que nos ven y nos prueban. Nos prueban. No hablo de probar, sino que hablo de saborear. ¿Cómo nos está viendo la gente? ¿Cómo nos está saboreando la gente? ¿Cómo? Entonces es muy importante este punto porque Pablo, en realidad, lo que te está diciendo los Corintios es que acá hay algo que me encanta porque va al punto ahora, Pablo. Mira lo que dice hablando de su motivación en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. De nuevo, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, Pablo es movido por el amor de Cristo. Es tan simple como esto. Como Jesús me ama, entonces yo quiero servir a otros. Y eso es todo. Señor, me amas tanto que quiero servirte. Y vas donde Jesús. Y Jesús te dice, pum, sirve. Sirve a mis hijos. Cuando Jesús nos toca con su amor, entonces queremos servir. Es imposible que una persona quiera servir a Cristo si no ha experimentado el amor de Dios. Si no ha experimentado el amor de Dios, es imposible. Cuando Jesús nos toca con su amor, queremos servir. No se puede servir si no se reconoce el amor de Jesús por nosotros. Y esto es bien importante. No podremos alcanzar el mundo si no vemos a Dios y a Jesucristo amando al mundo. No podremos alcanzar al mundo si no vemos a Jesucristo amando el mundo. Lamentablemente, pasa el día de hoy que
se tiene la idea de querer alcanzar a mucha gente con el amor de Dios, pero al no estar considerando que Jesús ama al mundo y a la gente, que Jesús dio su vida por la gente, entonces no se van a tener las fuerzas para alcanzar al mundo. Las motivaciones pueden ser totalmente incorrectas. La Biblia entonces nos está mostrando que no fabricamos amor, solamente lo repartimos. No fabricamos amor, solamente lo repartimos. Entonces esto no es tengo que amar a esta gente para poder servir. No es como me gustaría servir, ya voy a amar a esta gente. No, es Jesús me ama, entonces voy a servir. ¿Te das cuenta? Así que si tú me estás escuchando y eres cristiano y te está costando servir, mira el amor de Jesús por el mundo. Vuelve al amor de Jesús. Míralo, examínalo, obsérvalo, medítalo, saborea el amor de Jesús. Piénsalo, llena tu mente del amor de Jesús, porque es la única manera en la que vamos a poder servir a otros. Y acá lo dice la Escritura, mira lo que dice en el versículo 15, dice, perdón, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Importante. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. La muerte de Jesús es capaz de salvar a todos los que lleguen a Él. La muerte de Jesús es capaz de salvar a todos los que lleguen a Él. O sea, Jesucristo, al morir en la cruz, dio entrada a la gente, pero a todos quienes lleguen. Entonces, es bien importante ese punto porque esto no es universalismo, que eso es una herejía. El hecho de que todos son salvos, no es así. La Biblia nos dice que esto tiene que ver con una decisión. Dios se revela al mundo, nadie va a ir al infierno y nadie va a morir separado eternamente de Dios diciendo, es que tú nunca me hablaste. Dios ha estado hablando a nuestras vidas y si tú no conoces a Dios, Dios te estaba hablando. Si tú no sabes nada de Dios, Dios te estaba tocando el corazón. Entonces es bien importante este punto porque en realidad, después mira lo que dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Y ahí está el principio del liderazgo. Entonces, en primer lugar, tienen que estar las cicatrices, la forma de vida correcta de aquel que sirve a Cristo. Y en segundo lugar, la motivación correcta, que es el amor de Cristo. Y acá nos está diciendo que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para Jesús. Los cristianos no debemos vivir vidas para nosotros, debemos vivir vidas para Él. Aquí está la diferencia. ¿Vives para Jesús o vives para ti mismo? Y hazte esa pregunta. ¿Vivo para Jesús o estoy viviendo para mí mismo? ¿Estoy viviendo para Él o estoy viviendo solamente para mí? Mis deseos están en primer lugar por sobre los deseos de Dios. Y déjame decirte que si en realidad tú no conoces a Dios, te vas a dar cuenta que hay algo que te está impulsando. Algo te está impulsando a buscar, a ser lleno, a indagar, a llenarte de esto y poder sentirte completo. Es imposible que te sientas así. Es imposible que tu vida sea llenada si no conoces el amor de Jesucristo. Es imposible. Es imposible. Quizás no estás siendo el líder que deberías ser. Quizás como papá estás fallando tremendamente. Quizás como mamá estás fallando tremendamente. Quizás como trabajador estás fallando tremendamente. Quizás como jefe de un trabajo estás fallando tremendamente. ¿Cómo debemos vivir? Tal como nos está diciendo la Escritura. Necesito a Jesucristo. Es imposible que puedas hacer lo que tengas que hacer si no tienes a Jesucristo. Es imposible. Es imposible. Pero acá me encanta porque Jesucristo murió por nosotros y eso quiere decir que no la dejó imposible para el ser humano. Nos la dejó a través de la gracia como algo gratuito. Por lo tanto, yo si reconozco que no he estado siendo el líder que debería ser, que estoy llevando a mi familia al precipicio, que estoy llevando a la gente que amo al precipicio, porque en realidad estoy tan lleno de mí mismo que vivo solamente para mí, Jesucristo nos muestra que Él está ahí con los brazos abiertos, recibiendo a quienes digan,
Sí, Señor, te creo y me arrepiento. Él nos ama mucho, nos ama demasiado. Y en Juan 3:16 nos dice que Él amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo. Entonces, Dios no está esperando a que tú en este momento te sacrifiques, porque Dios mismo se sacrificó. Entonces, es muy importante, como lo vemos nosotros acá, porque mira, acompáñame a Marcos capítulo 9, versículo 35. Esta es la forma que nos dejó Jesús para poder vivir. Marcos capítulo 9, versículo 35. Mira lo que nos dice en Marcos 9, 35. Entonces él se sentó, Jesús, y llamó a los 12. Mira qué interesante. 12 espías, 12 apóstoles. Y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, como cristianos, estamos llamados a mantener la fe y a servir a otros. El líder cristiano, por lo tanto, puede mostrar cicatrices por mantener la fe. Y además, ver que sus motivaciones, su motivación por excelencia es el amor de Jesús por él. Por eso, si el día de hoy tú estás escuchando esto y estás diciendo, bueno, ¿sabes qué? En realidad esto reconozco que no he estado siendo el líder que debería ser. Reconozco que he estado llevando a mi familia al lugar que no debería estar. Reconozco el caos. Reconozco que en realidad he estado tratando de llenar este vacío y estos miedos con cosas que en realidad no me satisfacen. Que no me llevan al punto de decir estoy listo. Bueno, entrégate a Jesucristo. Acá está Él y Él te va a recibir. Dice la Escritura que Él es fiel. Fiel. Los humanos somos infieles. Él es fiel. Él es fiel. Y eso quiere decir que Él no falla a sus promesas. No falla a sus promesas. Él prometió vida eterna para todos aquellos que, ¡pum!, se entreguen. Jesucristo es el único que puede hacer de nosotros lo que tenemos que hacer y ser. Si el día de hoy observamos entonces cuál ha sido una de las influencias o de las cosas que está haciendo el coronavirus y este estilo de vida nuevo que estamos llevando, es que está desnudando nuestros hogares, está desnudando lo que somos como sociedad, de qué estamos hechos. Fuera de la casa, claro, podemos actuar, podemos vestirnos bien. En el hogar, no. Y se están viendo las cosas. Aún así, Jesucristo, en su amor, perdona. Y si necesitamos ir delante de Él arrepentidos, tenemos que hacerlo. Si tú no conoces a Dios, este es el momento que Él preparó desde la eternidad para que tú puedas entregarte. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque podemos venir delante de ti, tal como somos, sin actuar, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y por las cosas torpes, Señor, que hacemos. Te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestras la forma en la que quieres que te sirvamos, Señor. La manera, Señor, que tú estableciste, Señor. Y gracias, Señor, por no pedirnos medallas, Señor, porque en realidad las medallas no las podemos tener, Señor. Todo tiene que ver con perseverar, Señor, con mantenernos, Señor. Y reconocemos que la única forma de hacerlo es mirar tu amor. Gracias por dejarnos tu amor como fundamento, Señor. Tu amor como fuente para poder extraer la fuerza para poder vivir, Señor. Y en este momento te quiero pedir por aquellos que están escuchando por primera vez el Evangelio, o quizás lo han escuchado muchas veces, pero este es el momento en el que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones de una manera distinta, directa, Señor, para que ellos puedan abrir su corazón a ti, para que ellos puedan caminar esta nueva vida y puedas hacer de ellos lo que tienes preparados para ellos, Señor, para que puedan dejar de lado la vida de muerte y puedan tener esta vida eterna que es solamente contigo, Señor. Te rogamos para que tú sigas haciendo la obra, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Mira, déjame contarte, si tú
es la primera vez que escuchas esto, o lo has escuchado varias veces, pero esta vez tú te entregas a Cristo y lo haces de corazón, quizás estás solo en tu pieza, quizás estás en familia, quizás estás... Bueno, esto es algo entre tú y Dios. Ora, ábrele tu corazón, comienza a leer la Biblia. Si no tienes una Biblia, la puedes buscar de internet, la puedes descargar, hay muchas maneras. Y si quieres conocer a Cristo y crecer en el Evangelio, y quieres, porque esto es un crecimiento, escríbenos porfa. Queremos mandarte recursos, queremos mandarte información, queremos servirte, si eso es lo que nos motiva, a servir. Y ahora también en especial, a todos los que me están escuchando, ustedes pueden reconocer en este momento a quienes son líderes ahí en el hogar, a quien es la cabeza del hogar, pero a quienes están llamados a liderar. Así que, miren, acompáñenme a hacer lo siguiente. Aquellos que tienen un rol de liderazgo en el hogar, o donde sea, el liderazgo que tengan que hacer, recuerden lo que les digo, la Biblia nos muestra que ambos tenemos que liderar en el hogar. Yo estoy llamado así a una mayor responsabilidad como hombre. No puedo exigir cosas si yo en realidad no estoy viviendo para Cristo. Y no se trata de exigir, se trata de dar, como dijo Jesucristo, de servir, 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 servir. Entonces, porfa, acompáñame a hacer lo siguiente. Si tú estás reconociendo en este momento a alguien de tu hogar, todos los que sean líderes en su hogar, papá, mamá, quien sea que esté ahí en el hogar, puede ser quizás la mamá solamente con sus hijos, puede ser quizás el papá solamente con sus hijos, puede ser quizás ahora en el trabajo, donde sea. Acompáñame. Vamos a orar por aquellos que tienen un lugar de liderazgo en el hogar. Vamos a orar por ellos. Así que si tú eres esa persona, ora conmigo. Y si tú estás viendo este estudio y reconoces a alguien de ahí, ora por esa persona. Acompáñame. Oremos, abracémonos y oremos. Señor, te pido por todos aquellos líderes que me están escuchando desde sus casas, Señor. Por aquellos que me están escuchando desde sus trabajos, Señor. Por aquellos que quizás me están escuchando desde un hospital, Señor. Desde donde sea, Señor. Te pido para que les des la fortaleza a ellos para poder servirte, Señor. Te pido que les ayudes a poder liderar de la forma en la que tú nos llamas a liderar, Señor. En amor y perseverando, Señor. Te rogamos por aquellos, Señor, para que les des la fuerza en estos tiempos difíciles, Señor. En tiempos, Señor, en que hay incertidumbre, Señor. Pero no nos vamos a dejar gobernar por la incertidumbre de este mundo. Nos vamos a dejar gobernar y guiar por la certeza que nos entrega tu palabra, Señor. Tu palabra nos da certeza, nos da esperanza, Señor. Por esa certeza, porque tú no fallas a tus promesas, Señor, te ruego que tú fortalezcas a aquellos líderes que quizá en este momento estén a punto de tirar la toalla, Señor. Aquellos que quizá están a punto de dejar las cosas botadas, como me contaba una persona hace unos días atrás, Señor. Te ruego, Padre amado, que fortalezcas a aquellos que son líderes en el hogar. Y en especial te quiero pedir por los líderes de la iglesia. Te quiero pedir por este grupo de hombres, Señor, que están sirviéndote, Señor, que están animando, que están ayudando, que están llevando mercadería, que están haciendo un montón de cosas, Señor. Fortalécelos, Señor. Y te doy las gracias por sus vidas, Señor. Ayúdales a reconocer en primera instancia tu amor y a poder mantenerse en ese amor y a saber que todas estas cicatrices son, Señor, la manera en la que tú nos llamaste a vivir, Señor. Y ahora, aquellos que son líderes en el hogar, aquellos que están liderando en el hogar de alguna forma, en el trabajo, donde sea, vamos a orar por aquellos a los que tenemos que servir, por aquellos a los que tenemos que guiar en amor. Oremos por ellos. Señor, y también te queremos pedir por aquellos que tú has puesto como personas que tenemos que amar, Señor, que tenemos que servir, Señor. Te damos las gracias, Señor, por ellos, porque en realidad los amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a esta gente.
a servir a las personas, a servir a las personas con las que nos rodeamos, Señor. Y te pedimos para que estas personas puedan amarte y servirte, porque tú los estás llamando a poder vivir una vida contigo real. Padre, te pido por todas las familias y por toda la gente que me está escuchando, por aquellos que viven solos, por los que viven en familia, por los que viven con amigos, los que sea, Señor. Reina en esos lugares, reina en sus corazones en primer lugar, porque no vas a reinar en un hogar, sino reinas en el corazón. Y ese es el primer lugar, porque tú no habitas en lugares físicos, habitas en el corazón, Señor. Y tú lo llenas todo, y es omnipresente, y estás fuera del universo y estás en nosotros, Señor. No lo entendemos, Señor, pero te damos la gloria por eso, Señor. En tu nombre, amén. Ya. Tal como les contaban ahí en los anuncios, sigan sintonizando. Tenemos ahí nuestra programación toda la semana. Y tal como decía Bastián, aquellos que quieran orar y participar de la oración, escriban, manden su email. Y si quieren participar de la oración y les da vergüenza orar, tranqui, pero participen. Necesitamos estar en oración. Nos vemos, los amo, chao y gracias por sintonizarnos.